Queridos compañeros, bienvenidos todos a su casa. Este espacio será recordado no solo como un sitio de encuentro plural, abierto y diverso, sino también como manifestación de la democracia ecuatoriana desde el sur del país. Aquí estamos para reflexionar de forma participativa sobre las enmiendas a la Constitución de la República en un entorno de amplitud y de respeto. Desde esta patria chica, la patria de Benjamín Carrión, de Pío Jaramillo Alvarado, de Matilde Hidalgo, de Manuel Carrión Pinzano, no solo que nos sentimos unidos bajo una misma identidad colectiva que respeta las diferencias y demandas locales, sino que configura un nosotros que ahora ya es indisoluble. Pero todavía hay sectores que reniegan y se rehúsan a los cambios. Hay tres cosas que la oposición rechaza: que las instituciones se estabilicen, que las reformas sociales se profundicen y que el sistema político se consolide. Las oposiciones han desplegado todo un drama compuesto por ingentes recursos, símbolos de frustración e ideas vacías de desesperanza que dibujan un país deprimente. Por eso se entiende que la oposición o quienes se oponen a esta propuesta de enmienda constitucional rechacen la institucionalidad de la Corte Constitucional, que ya definió el procedimiento y la forma para modificar la Constitución en este esfuerzo para ampliar y fortalecer los derechos establecidos en la Constitución de la República. El actual proceso de enmiendas constitucionales es blanco de permanentes ataques y de una plataforma armada con la intención de intentar debilitar nuestro trabajo como de conseguir algo de notoriedad. No se puede engañar al pueblo señalando que se le ha quitado la posibilidad de que se pronuncie a través de la consulta popular. Es necesario decir que sectores de oposición plantearon mal su pregunta a la consulta popular y que según el Código de la Democracia, cuando la propuesta de consulta incorpora en su texto una reforma a la Constitución, el procedimiento necesita de un dictamen de la Corte Constitucional. La pregunta de algunos colectivos que se formaron por este propósito estuvo mal redactada y por ello fue rechazada. Hoy Ecuador tiene instituciones y todos estamos obligados a respetarlas, incluidos aquellos que estuvieron acostumbrados al caos. La oposición hace política desde la victimización. Queridos amigos, amigas que se encuentran en este auditorio y quienes nos siguen a través de la radio municipal y de diferentes medios de comunicación colectiva, quiero manifestarles a todos ustedes que esta propuesta de enmienda constitucional se encuentra conformada por 16 temas, los cuales por motivo de tiempo voy a hacer una reseña puntual, precisa de cada uno de ellos. Respecto de la reforma pertinente a las competencias de la Contraloría General del Estado. Actualmente la Constitución de la República señala que la Contraloría tiene varias competencias, entre ellos el control del uso de los recursos públicos, así como también evaluar la gestión de las instituciones del Estado. Lo que se pretende con esta enmienda constitucional es que la Contraloría concentre su accionar en verificar el buen uso de los recursos del Estado y con ello evitar la duplicidad de funciones que realizan otros organismos, las mismas funciones que estaría realizando la Contraloría. Respecto de la Defensoría del Pueblo, la enmienda propone que la Defensoría, en su organización, observe la división territorial judicial y con ello lograr mayores dependencias de la Defensoría en pos de lograr la tutela de los derechos de los ciudadanos. Actualmente la Defensoría del Pueblo tiene su sede en la ciudad de Quito y cuenta con dependencias en las diferentes provincias de nuestro país. Lo que se pretende con esta enmienda es que se creen más dependencias de esta institución en función de la división territorial judicial de nuestro país. Respecto de la enmienda que corresponde a la consulta popular,
Actualmente, el artículo 104 de la Constitución de la República señala que los gobiernos autónomos descentralizados pueden realizar consultas populares a la ciudadanía, pero señala que no se pueden realizar consultas respecto de temas tributarios o de la organización político-administrativa del Estado. Si es que la Constitución hace estas excepciones, significa que los gobiernos autónomos no pueden consultar sobre todos los temas, porque ya existen dos temas sobre los cuales están vedados ser consultados. De tal manera que con la enmienda se propone precisar el ámbito a los que pueden someter a consulta los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, que puedan consultar respecto del ámbito de sus competencias. Así también se propone reducir la edad de 35 a 30 años como requisito para participar como candidato a presidente de la República. La Constitución, en su artículo 39, señala que los jóvenes somos actores estratégicos en el desarrollo del país. Ahora los jóvenes no estamos visualizando los cambios del país, sino que también somos parte de la toma de decisiones fundamentales del Estado, y por ello es que se plantea la reducción de la edad de 35 a 30 años como requisito para participar como candidato a la presidencia de la República. Respecto de las competencias de los gobiernos autónomos en la construcción de infraestructura de salud y de educación, actualmente el artículo 264 de la Constitución de la República señala que los GATS tienen competencias exclusivas para la construcción de infraestructura de centros de salud y de educación. Lo que propone la enmienda es que exista una coordinación o articulación con el gobierno central para la construcción de esta infraestructura. Una realidad de nuestro país y también aquí en la provincia de Loja, que muchos gobiernos municipales que a pesar de tener esta competencia no cuentan con el presupuesto suficiente para construir esta infraestructura. Ello no quitará pues digamos, la competencia que tiene el gobierno central como ente rector de las políticas públicas y de los gobiernos municipales como administradores del sistema. En cuanto a la enmienda en temas de comunicación, la enmienda plantea consagrar a la comunicación como un servicio público que se prestará a través de medios privados, de medios públicos y de medios comunitarios. Pues la comunicación, compañeros, tiene un doble faz. Por una parte, tiene relación con el ejercicio a la libertad de expresión sin censura previa, con responsabilidad ulterior. Y por otra parte, también contiene una garantía de que la sociedad debe contar con información veraz, verificada, oportuna, contextualizada. Por lo tanto, implica un derecho y también un deber a la vez. Por ello, la comunicación no es una mera actividad mercantil, sino también es un servicio público. Y por ello se plantea elevar al rango constitucional lo que ya consta en la Ley de Comunicación, de que la comunicación sea considerada como un servicio público. En cuanto a las regiones horizontales, cuando se debatía en la Asamblea Constituyente de Montecristi respecto del proceso de regionalización horizontal, no se estableció específicamente que la estructura de nuestro país debe estar establecida a través de regiones horizontales, sino que se dejó a discreción de los gobiernos provinciales que puedan tener la iniciativa de reunirse con otras provincias del país y así formar regiones horizontales. Yo creo que nuestro país tiene que caminar en la línea de poder lograr una verdadera descentralización, una desconcentración regionalizada como mecanismos necesarios, básicos y fundamentales para lograr eficiencia en la administración del Estado. Yo creo que esta enmienda no hace más que revertir pues lo que se hizo en la Constituyente de Montecristi, de no haber establecido expresamente la estructura político-administrativa de nuestro país a través de las 7 regiones horizontales. Sin restar importancia a las enmiendas que acabo de mencionar, considero que existen 3 enmiendas fundamentales en el tema laboral, en el tema de las Fuerzas Armadas y respecto de la reelección. Respecto del tema laboral, el Código Laboral nace para tutelar
al trabajador frente a los posibles abusos del empleador, del capitalista, quién es el dueño del negocio, quién es el dueño de la empresa. Pero el Estado no es una empresa que hace ganancias. El Estado tiene como misión fundamental el velar por el interés colectivo, el velar por el interés general. Actualmente existe una discriminación infundada de que, a pesar de trabajar para el Estado, quienes realizan un trabajo físico son considerados como obreros y quienes realizan un trabajo intelectual son considerados como servidores, a pesar de que ambos pueden realizar trabajo o prestar un servicio para el Estado o trabajar para el Estado. Lo que plantea esta enmienda es que tanto obreros como servidores sean considerados como funcionarios públicos, amparados por la Ley Orgánica de Servicio Público con todos los beneficios que conlleva esta ley: vacaciones, guarderías, comedores, capacitación, profesionalización, alcanzar ascensos acorde a sus méritos, es decir, tener un régimen laboral unificado. Y todos aquellos que prestan sus servicios en el sector privado estén amparados por el Código Laboral. La sindicalización en el sector privado se mantiene, se respeta, se garantiza, pero el sector público o el Estado tiene otra misión que es fundamental. No es una empresa con fin de lucro, sino tiene como misión fundamental velar por el interés de todos los ciudadanos. Respecto de la enmienda a las Fuerzas Armadas. Actualmente, la Constitución, en su artículo 158, señala que las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental el velar por la soberanía nacional, por la integridad nacional, por la defensa nacional. Lo que plantea la enmienda es que las Fuerzas Armadas puedan colaborar, puedan respaldar a la Policía Nacional en temas de seguridad. Tenemos que, en nuestro país, pasar a un estado en el que todos los estamentos de la fuerza pública, incluida la fuerza municipal, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas puedan colaborar para resguardar a todos los ciudadanos, para cumplir el principio de seguridad integral, para cumplir el principio de seguridad humana que está garantizado en la Constitución de la República. Sectores de oposición dicen que con esta enmienda vamos a vivir un estado militarizado o que vamos a vivir un estado de excepción permanente. Al contrario, cuando se declara un estado de excepción, incluso se pueden restringir derechos, el derecho a la comunicación, el derecho a la movilidad. Por el contrario, con esta enmienda lo que se pretende es garantizar que todos los ciudadanos podamos vivir en un país seguro, que realmente exista convivencia pacífica en nuestro país, y a eso apunta esta enmienda al artículo 158 de la Constitución de la República. Además que ya existe un aval constitucional. El artículo 226 establece ya el principio de coordinación de acciones entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para garantizar la seguridad integral, consagrada como deber primordial del Estado. Y así también el artículo 393 ordena que el Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas para asegurar la convivencia pacífica de las personas, prevenir la violencia y la comisión de delitos. Si bien es cierto, las Fuerzas Armadas o los militares tienen una preparación totalmente diferente a los policías, pero los organismos encargados, el Ministerio del Ramo, tendrá que realizar la capacitación correspondiente para que los militares puedan respaldar a los policías en las tareas de seguridad. En cuanto al tema que se ha debatido ampliamente a nivel nacional, que incluso ha generado polémica en el país, el tema de la reelección. ¿Qué dice el artículo 114 de la Constitución de la República? Dice que las autoridades de elección popular solamente se pueden reelegir por una sola vez, consecutiva o no, para ese cargo. Tal como está en este momento la Constitución, las autoridades que en este momento estén cursando su reelección no podrán nunca más ser candidatos para ese mismo cargo. Yo creo que se planteó mal o se configuró mal el término reelección indefinida, porque bueno, a todos pues nos espantaría tener una autoridad vitalicia o una autoridad que se perenice en el poder. Yo creo que el término correcto a utilizar es postulación sin límites. Lo que se genera con esta enmienda es abrir la posibilidad de que tanto ciudadanos
como autoridades que están ejerciendo un cargo de elección popular puedan postularse o puedan candidatizarse libremente a un cargo de elección popular. Finalmente el pueblo, el soberano, el mandante, es quien elige a sus autoridades, quien decide por la continuidad o quien decide por la alternabilidad de un proyecto político. La misma Corte Constitucional señaló que es una limitación injustificada el hecho de que exista reelección por una sola vez, cuando el principio de participación ciudadana se está fortaleciendo con esta enmienda constitucional. El sistema democrático se expresa a través de un principio, que es el derecho a la participación ciudadana. Ese se encuentra fortalecido, se garantiza, se tutela a través de esta enmienda constitucional. Pues tanto para elegir como para reelegir a una autoridad se necesita la voluntad popular. Es decir, tanto los procesos de elección como de reelección se avalan democráticamente. Es decir, con la propuesta de reelección o de enmienda al artículo 114 de la Constitución, se posibilita la postulación de un ciudadano o de una autoridad para participar en una lid electoral, para participar en una contienda electoral. Pero para que gane las elecciones se necesitarán miles o millones de votos dependiendo para el cargo para el cual se postule, y eso dependerá de la voluntad del pueblo. Así también, pues los ciudadanos, los mandantes, tendrán la posibilidad de, con su voto, castigar a las autoridades que no han cumplido con las tareas para las cuales fueron electos, o también dar un voto de confianza a las autoridades que por sus ejecutorias han trabajado en beneficio de toda la nación. Eso en cuanto, queridos amigos, respecto de las propuestas de enmienda a la Constitución de la República. Y pese a que este proceso de socialización de las enmiendas ha sido profundamente tolerante e inclusivo, no ha estado exento de polémica y de cuestionamiento de sectores tradicionales que buscan recuperar espacios de poder perdidos en las urnas por decisión del mandante. Modificar nuestra Constitución bajo la fórmula de la enmienda es cumplir con los principios o con los procedimientos ordenados por la Corte Constitucional, lo que confirma el espíritu institucionalista y democrático de la Asamblea Nacional. Sin embargo, algunos están equivocados de lugar, pues este no es el espacio más idóneo para medir la aceptación electoral del gobierno nacional o para perfilar alguna candidatura presidencial. Esta es la oportunidad de llevar el debate a los ciudadanos para articular esfuerzos antes de redactar el informe para segundo debate y ser puesto en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional. Los valores democráticos son un compromiso en constante reinvención. A partir del año 2008, estos valores establecen restricciones a los derechos a la igualdad de participación electoral. Y hoy estas reglas están en revisión para mejorar las condiciones del ejercicio moderno de la democracia, manteniendo intacto el espíritu inclusivo y garantista de la Constitución de Montecristi. La enmienda adapta las instituciones del Estado al ejercicio pleno de los derechos, adecúa el texto constitucional a las exigencias de la ciudadanía, afianza el rol del Estado al servicio del pueblo y atiende las legítimas aspiraciones de la sociedad. La enmienda, queridos ciudadanos, no es de esta comisión, no es de la Asamblea Nacional, no es de ningún partido o movimiento político, por mayoritario que éste sea. La enmienda es de ustedes, ciudadanos, quienes han promovido desde lo más sensible del alma social esta enmienda constitucional que adecúa las normas a las necesidades reales de la población. Muchísimas gracias.